fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuando amaste al mundo, Dios, cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y sabemos que nuestro Dios, Él es ese Cordero fiel que dio su vida por nosotros, el único que es digno de nuestra adoración, el único que se merece que postremos nuestras rodillas, inclinemos nuestra adoración y digamos: digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Que el Señor lo escuche. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Y sabemos, Señor, que tu nombre por siempre y por siempre vivirá, Señor, porque tú eres el mismo hoy, eres el mismo de ayer, el mismo que vas a ser por siempre, Padre. Y que ese Cordero amado fue el que dio la vida por nosotros, y que ese sacrificio maravilloso que Él dio en esa cruz por amor es la que hoy nos permite a nosotros tener una vida plena y feliz a su lado, dejando atrás el dolor, dejando atrás los problemas, porque el Señor es quien nos da la victoria, y por eso obtenemos una nueva vida en Él. Y acompáñame con sus palmas.
temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Tú secas todas mis lágrimas y calmas toda tormenta. Conmigo estás, conmigo estás. Tu luz irrumpe en la oscuridad. Si débil soy, tú eres fuerte. Eres mi Dios, eres mi Dios. Y decimos mi temor, mis problemas, mi dolor. Tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Mi temor, mis problemas, mi dolor. Tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Y él dice, no me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas, te seguiré. No me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas, te seguiré. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Y cantamos. Oh, 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 ¿Y qué tal si le brindamos un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es maravilloso, que es increíble, que se merece toda esa alabanza? Y en este momento, hermanos, les puedo pedir que tomen asiento, y tengo 3 hermanos que en esta mañana quieren dar su acción de gracia, y les voy a pedir que pasen adelante. Hermano, buenos días. Que el Señor me los bendiga a todos. Alegres porque el Señor está con nosotros. Hermano, anoche tuvimos una gran bendición, mi esposa y yo, porque fuimos hasta la comunidad que está al frente de la urbanización donde nosotros residimos. Y ahí en esa urbanización, hermano, aunque están pegados 2 barrios, ¿verdad? Uno se llama La Gran Bendición y otro se llama La Nueva Jerusalén. Los dos no tienen nada que ver con el nombre, hermano. Porque ahí han sacado gente hasta con los pies para adelante, hermano, y se escuchan tiros y se escucha de todo ahí, en esa urbanización. Pero Dios nos da la fuerza, y junto con unos hermanos que residen ahí, ayer decidimos pasar una película a los niños en la noche. La película duró hasta las 9 de la noche, de mucha bendición. Los niños recibieron la palabra y de paso le dieron una merienda, hermano. Pero lo que le quiero contar de este detalle es que al terminar esto, nosotros nos quedamos recogiendo los equipos. Y ya los niños se habían ido a sus hogares. Cuando ya íbamos saliendo del barrio, nos llama una de las vecinas: por favor,
vengan para que nos auxilien, porque uno de los padres está golpeando a los niños en su casa. Bueno, nosotros, bueno, vamos hasta allá. Yo cargaba la pantalla aquí en los hombros, vámonos hasta allá, le dije yo. Y entonces era un ranchito así pequeñito, como de 4x4. En una única pieza, ahí estaba el papá, y se escuchaban los golpes, gritas, groserías de todo tipo, hermano. Entonces nosotros tocamos y llamamos al Señor junto con otro vecino y otra vecina que estaba ahí. Son 2 personas más y estaba mi esposa y yo, hermano. En lo que el Señor abre la puerta, hermano, eso fue decirnos groserías, de todo tipo de cosas, de insultos, y agarraba al niño, lo golpeaba en la cabeza, hermano. Hermano, yo le voy a decir, para serle sincero, ahí la carne se me subió. Hermano, a mí me provocaba era agarrar la pantalla y tirársela encima, irme encima contra ese hombre, pero por la misericordia de Dios, porque mire, el Señor nos ayuda. Yo sé que ustedes oran por nosotros y unos otros oramos. Entonces, lo que decidimos fue ahí, bueno, está bien. Nos fuimos nosotros. Le dije, miren, vamos a guardar los equipos allá en la casa y vamos a irnos a la Policía Nacional. Hermano, le digo esto porque la mayoría de los venezolanos ve algún tipo de conflicto y por lo general la gente no le gusta involucrarse, ¿verdad? Porque eso trae consecuencias, pero nosotros somos la luz de Cristo y nosotros no podemos dejar que los niños, o sea, siendo ya el Señor mostrándonos que los niños estaban siendo golpeados y el Señor ebrio, no podíamos dejar esa situación así. Dejamos los equipos inmediatamente y nos fuimos hasta la Policía Nacional. Íbamos orando, hermano, porque uno sabe que la policía y por lo general los cuerpos de seguridad no actúan. Se lo digo porque yo he estado en conflicto y me he llamado a la policía y ellos no van, no se meten en nada. Hermano, eso, ahora dígale que está un camión parado con mercancía por ahí. Mire, eso de una vez y llegan varios cuerpos a la vez, hermano. Entonces, hermano, no es por criticar a los cuerpos de seguridad, sino la moral decadente de nuestro país, hermano. Bueno, nosotros llegamos allá, eran casi las 9:30 de la noche, hermano, y efectivamente cuando llegamos y le contamos la situación, la policía, mira, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos aquí custodiando esta sede y no podemos movernos. Ahí mismo, al frente de esa urbanización está donde nosotros vivimos y al lado está la sede de la Policía Nacional, la sede del Estado. Hermano, no, eso habría que ir a la comandancia que está al final de los Crepúsculos, casi pegando al Carmen. Habrá que ir allá para ver si ellos tienen carro para que vengan hasta acá. Hermano, nosotros, Señor, ¿qué podemos hacer? Y yo estaba como una olla hirviendo, hermano. Pero Dios en su misericordia nos guió. Bueno, yo les dije, voy a llamar entonces a emergencia, ahí delante de los policías, porque ellos estaban inmutables, hermano, ahí sentados mirando. Y voy a llamar al 911. Llame, me dijeron ellos. Bueno, en lo que llamé, agarré mi teléfono ahí delante de ellos y llamé. Y mira, tengo esta situación así, un padre agresor, ebrio, está golpeando a los niños, incluso delante de nosotros, diciendo insultos. Esos niños corren peligro, incluso hasta peligro fatal. Y entonces la persona me dice, la que me atendió, ¿y usted está dónde? ¿Usted está frente a los niños? No, yo estoy en la sede de la Policía Nacional. Bueno, y entonces dígale a ellos que vayan. No, aquí me están diciendo que están imposibilitados y que no pueden moverse. Bueno, pásemelo de una vez. Bueno, como cuestión de Dios, hermano, que la persona que me atendió era una persona consciente. De una vez se los pasé y ellos de una vez ahí, no, sí, nosotros vamos a buscar el número, vamos a llamar, vamos a enviar los efectivos. De una vez, hermano. Bueno, trancaron la llamada, llamaron unos efectivos, los efectivos al rato llegaron hasta allá, a donde estábamos nosotros los guiamos hasta la casa. Ya eran ya las 10 de la noche, hasta la casa donde estaba el agresor. Y mire, ese se le pasó la borrachera en lo que vio los 2 policías armados. Los sacaron, registraron toda la casa, preguntaron a los niños, los llamaron hasta acá aparte. Por supuesto, los niños con mucho temor. Ellos decían, no, mi papá no nos pegó. Estos morados que yo tengo aquí es de que yo me caí por allá. Tratando de esconder, hermano. Pero Dios es bueno. El Señor
los policías que estuvieron ahí con nosotros hasta las 11 de la noche estuvieron ahí revisándole los documentos, interrogando a los niños, interrogando a la persona. Al salir de ahí nos tomaron los datos a nosotros y la declaración. Nosotros, por supuesto, yo les dije a los policías, yo voy a llevar esto hasta el final, hasta la última consecuencia. Y como uno tiene cierta experiencia en educación, llevando casos a la fiscalía, bueno, el Señor me dio palabras ahí para que yo pudiera hacerles ver la gravedad del asunto. Y hermano, se llevaron al señor detenido. Al rato llevaron también a los niños a hacerle los exámenes forenses. Pero nosotros orando por todo esto, ¿verdad? Esto no nos ha dejado dormir porque toda la situación, el riesgo que hay, uno lo entiende, hermano. Entonces, pero esta mañana recibí una llamada de una hermana que estaba ahí, que es también del Consejo Comunal, hermano, y veo la gloria de Dios obrando en el asunto, hermano. Esta persona, yo no sabía, era descarriado, y hace años asistió a la congregación, a una congregación de ahí que hay ahí en ese barrio, y dio testimonio, el Señor lo libertó del alcoholismo, pero había vuelto a caer en su andancia, en su pecado, estaba actuando así, hermano. Esta mañana me dice, fue que lo soltaron, y al llegar allá fue y le pidió perdón a ellos. Y no solo esto, recibimos la noticia que la comisaría nos hizo un acta con ellos para que nosotros le diéramos talleres a él, y él debe recibir los talleres de nosotros y presentarse con cada charla sellada y firmada por nosotros ante la comisaría. Hermano, esto lo hace Dios para salvar, para rescatar y para volver a traer lo que se había perdido. De verdad que, y la otra noticia que me dio otra hermana de ahí mismo, me dice, vino hasta acá y me dijo, voy a llevar a mi familia a la iglesia, ya nos estamos preparando. Hermano, no sé si el miedo, el temor, lo que hizo el Señor toda la noche, hace que las personas se arrepientan. El Señor es quien convence de pecado, hermano. Y ahora nosotros no tenemos que tener temor de las consecuencias de hacer lo correcto, hermano. Hacer lo correcto es difícil para algunas veces. Eso tiene algunas implicaciones, pero nosotros tenemos a Cristo. El Señor nos dio todo poder me es dado. Así que nosotros no debemos tener temor ante hacer lo correcto. Hermano, el Señor es bueno, el Señor nos dio esa bendición. Ahora yo digo, una persona que es violenta, que es borracha, y ahora resulta que vaya a la iglesia hoy y de paso yo tengo que esta semana darle una charla de padre. Bueno, esa es una bendición que el Señor nos pone para que sigamos sirviendo y ayudando. Que el Señor me los bendiga a todos. Bueno, yo quiero también darle gracias a Dios por sus muchas bendiciones. En esta semana, el día jueves 12 de mayo, Dios me permitió cumplir un año más de vida, junto con mi esposa, quien también cumple años ese mismo día. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias porque en estos años de vida que Él me ha dado, 82 años de vida, pues, fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuántas cosas no ocurren pues en este lapso. Y le doy gracias a Dios porque en todo momento me ha bendecido. He recibido muchas bendiciones de Dios en el hogar, en la familia y en mi persona, pues. Y sobre todo quiero darle gracias a Dios, y es la bendición más significativa, más grandiosa para mí, es el hecho de que desde mi niñez, siendo apenas un adolescente, recibí pues el mensaje de la palabra de Dios. O sea que desde niño Dios vino a mi vida y me dio esa bendición de conocerle, de saber cuánto Él nos ha amado y lo que Él hizo para darnos el perdón de nuestros pecados. Le doy gracias por esa bendición que desde niño pude recibir, pues, la seguridad de vida eterna. Y aunque en algunos momentos me aparté del camino por las cosas del mundo, pero Dios en todo momento me perdonó y me trajo nuevamente al redil. Yo le doy gracias a Dios porque
por esa bendición, saber que Dios es bueno, es misericordioso y vela por nosotros. Le doy gracias también porque me dio la bendición de que toda la familia ha recibido el mensaje del Evangelio. Y le doy gracias a Dios por aquellos familiares que han hecho profesión de fe. Creo que todos, pues. Y solo le pido a Dios que me bendiga y que en estos años de vida que Él me permite estar más en esta tierra, me sostenga firme, pues, y fiel a Él, y dando siempre testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por todas estas bendiciones, le doy gracias a nuestro Padre Celestial. Son muchas las bendiciones, pero necesitaríamos yo mucho tiempo para señalarlas que en esta mañana. Por eso pues le doy gracias a Dios, que para Él sea la honra y la gloria. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Pero mi testimonio es la recuperación de mi madre. Gracias a Dios que ella estaba muy decaída, ya se está levantando sola, ya tiene buen apetito. La rima cardíaca que tenía ya está mejor. Ya el colon ya se le desinflamó, pues lo tenía muy inflamado, entonces le dolía mucho, y le doy gracias a Dios de tener una madre cristiana, porque yo me acuerdo cuando yo estaba descarriado, que estaba en el vicio del alcohol, ella siempre me aconsejaba y me decía: Teodoro, ¿hasta cuándo? Teodoro, pídele perdón a Dios. Teodoro, Dios te ama. Y todo eso lo tenía yo aquí grabado gracias a mi madre, que mi madre era una madre anegada, siempre orábamos, aunque estemos perdidos, aunque estén los hijos en el vil pecado, la madre siempre está pendiente de nosotros, siempre está en oración, siempre está en todo. Y ella tiene como un sentido de cuando ya a mí me pasaba algo, ya ella sabía, ella decía: sí, ya yo presentía que te iba a pasar esto, pero es porque tú estás en ese vicio, tú estás estás descarriado, tienes que buscar de Dios para que Dios te acomoda, Dios te va a acomodar, Teodoro. Y le doy gracias a Dios por tener una madre que me supo aconsejar, y una madre cristiana, una madre anegada al Señor. Y le doy gracias a Dios también por uno de los morochos estaba muy enfermo también. Vimos la mano poderosa del Señor cómo lo sanó, porque él tenía la enfermedad que él tiene, cualquier cosa, cualquier golpe, se le hace un tumorcito y se le forma hasta pus y esto, y gracias a Dios que todo lo que le ha salido se le ha secado rápido, gracias al Señor. Y vemos cómo el Señor ha hecho un milagro en él, y también por el entusiasmo que tiene. Bueno, hoy no me lo traje porque se quedó dormido. El entusiasmo que tiene Manuel de venir para la iglesia, que él quiere animar a su hermano, a su propia mamá también la quiere animar para que se reconcilie también con el Señor. Bueno, hermanos, sabemos que tenemos que reunirnos en oración, congregarnos en oración, porque ese es el combustible del cristiano, ese es el combustible que nos hace andar en todo terreno. Bueno, le doy gracias a Dios y gracias por lo maravilloso y lo bondadoso que ha sido el Señor. Amén. Hermano, y les voy a pedir que nos podamos colocar en pie y le cantemos al hermano Eleazar el feliz cumpleaños. Si alguna otra persona en esta semana cumplió año, también puede pasar adelante para que pueda cantar. Podamos cantarle aquí, también podamos orar por usted. Mira, tenemos 2 cumpleañeras más. Muy bien, ahora sí, ahora cantemos todos juntos. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par
fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Y le voy a pedir al pastor, que creo que está por allá atrás, si puede pasar adelante para que podamos estar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo y este año que le regaló. Si mis hermanas tienen alguna palabra que decir. Bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Le doy muchas gracias al Señor por este año más que he cumplido y porque sé que siempre el Señor está con nosotros. Y bueno, muchas gracias al Señor por todo. Muy agradecida al Señor, buenos días. Dios le siga prosperando y bendiciendo cada día más y que cada domingo estén aquí, porque este es el lugar donde debemos estar, el lugar correcto realmente. Me siento muy agradecida de estar aquí en esta iglesia. El pastor Francisco, el Señor lo está bendiciendo y lo está levantando grandemente. La pastora Dilsa, el hermano Ángel con sus prédicas que nos ha dado, para mí ha sido de bendición. Doy la gloria y la honra a Dios y lo mejor es la vida en Cristo. Bueno, vamos a orar por estos 3 chamos que están acá. Dios, para que el Señor los bendiga, ¿sí? Padre, gracias por mis hermanos. Gracias porque has sido tan bueno para con su vida, que les has guardado, les has bendecido. Señor, gracias porque son hermanos de gran testimonio en nuestra iglesia y nos sentimos muy agradecidos por tenerlos acá en la iglesia. Te ruego pues tu bendición sobre cada uno de ellos, nuestra hermana Mireya, nuestra hermana Celia, nuestro hermano Eleazar. Guárdales, protégeles siempre y gracias por estar con ellos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y todos estos testimonios y estas acciones de gracia y también ver cómo Dios ha regalado un año más de vida a nuestros hermanos, nos da testimonio de esa fidelidad maravillosa del Señor y cómo Él siempre está al pendiente de cada detalle de nuestra vida. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola
es tu mirada, Señor, la que nos trae esa paz que el mundo no nos puede regalar, esa paz que nadie más nos puede ofrecer, esa paz que solo viene de ti, Señor, que solo tú nos las entregas cada día cuando nos acercamos ante ti. Y en este momento le voy a pedir a los niños que puedan salir a sus clases y a los adultos que mientras los niños vayan saliendo podamos acercarnos un poco más. Y la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y a ver, ¿cuántos de ustedes anhelan ese momento en el que podamos estar en la presencia del Señor? Amén, ¿verdad? Deseamos y anhelamos estar allí cara a cara con nuestro Padre, poder disfrutar de su presencia plena. Los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y escuchar esta canción y dedicársela a nuestro Padre Celestial. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, ni el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo
cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Oh, 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 oh. Cuando caiga en de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, porque estoy viendo al toda mi vida. Y que podamos anhelar, Señor, ese momento, con nuestro corazón, que podamos desear estar delante de tu presencia mientras estemos en este mundo, y cuando partamos también poder estar allí, Padre, adorándote, conociéndote, viéndote cara a cara, Señor, pudiendo contemplar tu hermosura, Señor, y poder adorarte y glorificarte en cada momento, con cada fibra de nuestro ser, Señor, que nuestro espíritu solo anhele tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Y le voy a pedir al pastor que pueda pasar adelante para tener la predicación. Buenos días, Dios me les bendiga. Hace mucho tiempo, unos cuantos años atrás, quise ir con un grupo de jóvenes, estando yo joven también, al Cerro Santana. ¿Alguna persona ha subido aquí al Cerro Santana? No han tenido esa experiencia maravillosa. Es una experiencia hermosísima. Son 5 horas para subir el cerro, allá en Falcón. En Falcón. Y Vía Paraguaná, exactamente. Eso es algo bonito. El único cerro que usted se va a conseguir por allí. Y estuve allí con más o menos 50 jóvenes. Mi primera experiencia para subir. Además de eso, no lo había subido también. Y no conocía tampoco los jóvenes. Jóvenes que venían de Maracaibo, y nos encontramos allí en Coro. Y de Coro entonces empezamos el viaje de la expedición. Allí para subir, yo era el director. Llevamos varios médicos y varias personas allí para subir ese cerro 5 horas. 5 horas que hay que darle, mire. Y estando subiendo el cerro, la primera parte de la subida del cerro,
son como 2 horas con muchas piedras, pero la arcilla, pero muchas rocas, así de río. Y uno va patinando porque uno va subiendo y eso uno va patinando ahí con las piedras y el polvito de la arena arcillosa. Y ahí vamos, eso cansa. Mi esposa fue conmigo, me acompañaba también, era la subdirectora. Y mire que esa subió, esa iba primero y yo miraba hacia el cerro, hacia arriba y la veía ya subiendo, escalando y yo abajo cansado. Estaba muy cansado. No tenía la fuerza completamente para y eso era el director. Pero luego, cuando uno llega a la mitad del cerro, hay una planicie y ahí hicimos el devocional, todo cambia completamente a partir de allí. De allí comienza un riachuelo que viene bajando, o comenzamos a verlo pues, y viene bajando el riachuelo, pero ahora todo cambia, ahora todo es lodo, pero mucho lodo y una vegetación muy densa, y de esta manera que uno va, cuando uno se va penetrando más, es como una selva, y uno va subiendo, agarrándose de bejucos, y bejucos, y ahí uno va, ¿no? Y de pronto se revienta el bejuco y ahí uno va para abajo, y cae encima de unas piedras y cosas así por el estilo. Así veía pasar varios jóvenes que me pasaban así por los lados, cayendo, allá voy. Bueno, y ahí lo atrapaba un árbol, una roca o algo. 2 horas más subiéndolo así de esa manera. Entonces, por fin llegamos con los 50 jóvenes allá arriba. Cuando llegamos allá, entonces uno ve la parte maravillosa. Hacia abajo uno mira y ve el pueblito como cajitas de fósforo. Hacia abajo de Santa Ana, lo que se ve. Y entonces uno mira, trata de subir y una gran roca, como que Dios hubiese llegado y hubiese agarrado una gran roca como es el tamaño de todo este terreno que está aquí, esta casa, y la hubiese puesto en la parte de arriba del cerro. Allí estaba la gran roca. Y para poder subir a la parte de arriba había que pasar alguna forma que uno iba pegadito a la roca, agarrado de una cadena. Y así uno podía caminar alrededor de la roca. Cuando más o menos, yo creo que veíamos más o menos como 25 mujeres y 25 hombres, más o menos así era la cantidad. Las muchachas al ver eso comenzaron a llorar. Yo no subo eso, no hallaban cómo hacer. Mire, tuvimos entonces que hacer lo siguiente, con los jóvenes más fuertes, amarrárselas aquí en la espalda a los muchachos, cargárselas en la espalda a los muchachos y así los muchachos pasar en cadena, pegadito a la roca y llevaban una por una hasta allá arriba, los más fuertes. Y allá las dejábamos entonces, y cuando llegamos allá arriba, cuando estábamos todos arriba, algo maravilloso sucede en el momento. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que uno puede mirar de allí hacia el mar Caribe y allá se ve las islas, las 3 islas allí se ven, maravilloso, Curazao, Bonaire, pero es maravilloso, uno ve todo el mar allí y eso es algo hermosísimo, hermosísimo, así que si alguno tiene, los jóvenes que tienen experiencia de poder ir allá, sería maravilloso de poder hacer una expedición. Mire, y el viento que sopla, que viene del mar, es algo maravilloso. Cuando yo pienso en eso, pienso en la salvación, pienso en la vida eterna, pienso en la gran obra de Dios. Yo cuando miraba a las muchachas que lloraban porque no se atrevían a llegar hasta allá, hay cosas que a veces en nuestras vidas creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas y es Dios el que hace todas las cosas por nosotros. Es Dios que en su gracia maravillosa ha extendido sobre nosotros su manifestación de gran amor para hacernos entender que nos ama. Y en su gracia maravillosa nos ha expresado ese gran amor a través de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Cuando entonaban estos cantos los jóvenes, yo pensaba en esas letras maravillosas y pensaba en el momento sobre nuestras vidas. ¿Qué de nuestra relación con Dios? Dios lo ha pensado todo, lo ha hecho todo. Dios ha manifestado su gran amor para con nosotros. Dios nos ha dado tanto amor, como dice ya aquel texto en Romanos,
capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo hizo. Yo no he hecho nada. Cristo lo hizo todo. Pero muchas veces vivimos nuestra vida cristiana como que somos nosotros los que logramos las cosas, como que somos nosotros los que alcanzamos las cosas, como también que las iglesias nos necesitan o los pastores nos necesitan, porque sin ellos nosotros no podemos hacer nada y nos creemos entonces tan importantes. Pero ¿sabe? No hemos pagado nada por la gracia que Dios nos ha dado. Yo no sé si alguno de ustedes pagó alguna indulgencia. Recuerdo que cuando Martín Lutero la gente pagaba indulgencia para que le empezaran a sacar los dedos de los pies. Y después de sacar los dedos de los pies, le sacan el pie y después el talón y después la pierna y después entonces van hacia arriba. Y así pagaban las indulgencias para que le dieran la salvación de su cuerpo. Cuando no era lo importante el cuerpo, sino era el alma. Pero la gente no entendía. Todavía hay creyentes que no entienden, ¿no? Los mismos discípulos cuando estaban con el Señor, ¿recuerdan ustedes aquella oportunidad que se pusieron de acuerdo a discutir quién de ellos está a la diestra, a la derecha del Señor? Señor, ¿quién sigue? Entonces una de las madres de los muchachos vino y le preguntó y le dijo al Señor: Señor, ¿quién va a estar a la diestra de tu derecha? ¿Quién va a estar allí, Señor? Entonces, como queriendo decir, yo soy el más importante. Mire, mi hermano, cuando nosotros nos creemos los más importantes, echamos a perder todo. Primero, usted le ha dado 4 patadas, por decirlo así, al Evangelio. Cuando usted se siente así en esa forma, déjeme decirle, ya echó a perder todo lo que Dios hizo en su vida. ¿Dónde está la gracia entonces? Hablando de esto, ¿qué es gracia? ¿Qué significa la gracia? A ver, yo quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Qué es la gracia? ¿Ah? Solamente eso. A ver, ¿qué es gracia? Favor no mereció. ¿Pero qué más es gracia? ¿Sabe que los evangélicos somos muy cortos para hablar de la gracia? Porque siempre la respuesta siempre es favor no merecido, un don gratuito, pero un momento, eso no es gracia solamente. Mire, gracia es la paz de Dios en mi vida, gracia es que tengo un nuevo Padre, gracia es redención, gracia es salvación, gracia es vida eterna, gracia es perdón, gracia es reconciliación, gracia es restauración. ¿Todo eso lo incluye la gracia? Sí, todo eso lo incluye la gracia. Sin esa gracia nosotros no hubiésemos obtenido ninguna de estas cosas. Y cosas que necesitábamos. Porque yo no puedo vivir sin reconciliación con Dios. Y sin una reconciliación con Dios, entonces, ¿cuál sería mi vida? Entonces, imagínense lo que significa la gracia. La gracia tiene un tremendo significado que los evangélicos lo limitamos solamente al hecho de pensar en algo gratuito, en un don no merecido. Es mucho más que eso. Pero cuando comenzamos a pensar en la gracia, nos limitamos. A propósito, yo le quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de la gracia? Estamos hablando de la vida eterna, y hablando de vida eterna nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que yo en el cielo, después de haber obtenido la vida eterna, yo no podría hacer en el cielo algo que hago aquí en la tierra? ¿Qué aquellas cosas que nosotros no pudiéramos hacer en el cielo, que yo sí puedo hacer aquí en la tierra, pero en el cielo yo más nunca lo podré hacer? A ver, me gustaría escucharlos ustedes ahora también. Mi hermano, dite en el punto exacto. Allí está. ¿Sabe que en el cielo nosotros no vamos a predicar la palabra? Que en el cielo nosotros no vamos a hablar del evangelio a nadie. Y que la única oportunidad que tenemos nosotros para predicar la palabra es aquí en la tierra. Y después que usted salga de aquí de esta tierra, o muera o venga el Señor, déjeme decirlo, aunque tal vez usted está pensando que no va a morir. Pero no voy a ser profeta. No voy a salir asustado aquí hoy. Déjeme decirle, lo único que no podremos hacer en el cielo es predicar el evangelio. Porque ya todos los que están allá y que estaríamos allá,
Todos son salvos. Están gozando de la gracia de Dios. Y nosotros no vamos a tener esa tarea de predicación. Pero si usted no predica aquí en la tierra, más nunca lo hará. Así que si usted llegara a morir y nunca predicó, mire, se quedó sin las bendiciones que aparecen en Santiago capítulo 1, versículo 12. No podrá ser bienaventurado. No podrá tener todas las bendiciones que Dios dice en su palabra que tendremos si nosotros predicamos. Sin una persona, sin un alma que no haya aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, que usted le haya predicado. Mire, sabe que es hermoso poder predicar la palabra de Dios. Y la necesidad que tenemos de predicar la palabra es que urge la predicación de la palabra. ¿Y por qué urge la predicación de la palabra? Mi hermano, su vecino está condenado a morir sin Cristo, así sea fastidioso, así sea una persona mal genio, así sea una persona que nos eche broma. Él necesita a Jesucristo como Salvador. Su familia necesita a Jesucristo como Salvador. Nosotros necesitamos entender que necesitamos predicar la palabra de Dios, que necesitamos hablar a otros de Cristo. Yo hoy, mi deseo hoy en esta mañana es que podamos hablar, mi hermano, sobre este tema, exactamente, comenzar hoy sobre ese tema, de predicar la palabra, de hablar la palabra y cómo presentarlo. Mire, yo estoy tratando de en esta mañana, en este momento, es hablarles a ustedes de cómo nosotros debemos presentar el Evangelio a una persona. Así que lo he estado diciendo en alguna forma, pero el deseo nuestro es que cada uno pues pueda entender que debe predicar la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis que lo iba a hacer al principio, pero se me pasó. Quiero dar la bienvenida a José, Marielis, y Jessy, Yamín, Dios me les bendiga. Vienen de Trujillo, ¿verdad? ¿De qué iglesia exactamente por allá? Cristo Salva. Bienvenidos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Me informaron esta mañana, pues que estaban acá también de visita en esta mañana. Dios me los guarde. Y gracias por haber venido para acá esta mañana. Bien, sigamos entonces en la parte del mensaje. Decía que, y como todos los que estamos acá en este momento somos creyentes, lastimosamente, porque me gustaría que fuera la mitad de gente inconversa y la mitad de creyentes. Primero, para predicarles, ¿verdad? Y segundo, porque esa debe ser la tarea de la iglesia. Cada uno de nosotros debió haber traído una persona para acá para que conozcan a Jesucristo, para predicar el Evangelio e invitarlo a la iglesia para que venga a escuchar el Evangelio. Nuestros mensajes, yo siempre he dicho una cosa muy importante, los domingos no debieran de ser para nosotros, debieran ser para que la gente venga a escuchar el Evangelio. Pero nosotros estamos tan conformistas, nosotros estamos tan tranquilos, que venimos siempre a escuchar un mensaje para nosotros. Venimos a escuchar un mensaje para la iglesia. Yo entiendo eso. Desde chiquitico me acostumbraron a eso. Desde niño asisto a una iglesia. Y déjeme decirle cuán equivocados estamos nosotros los evangélicos cuando pensamos así. Porque los domingos debe ser mayormente para que las personas que no conozcan a Jesucristo vengan. Por lo menos antes teníamos dos servicios. Años atrás las iglesias teníamos dos servicios. Uno en la mañana y uno en lo que llamábamos anteriormente el servicio de predicación. Pero solamente los hermanos en la noche venían a dormirse. Y esos son los cultos que teníamos antes. Pero bueno, no traemos tampoco inconversos. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, hablando sobre este mensaje que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Hablando sobre estas cosas que el Señor nos ha dejado. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego dice, para que sepáis, ¿cuál es el propósito? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces Él tiene un propósito. Entendamos que tenemos vida eterna. Y en segundo lugar dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y él dice todas estas cosas, y está hablando de lo que él escribió, está hablando de las escrituras, está hablándonos a nosotros para que entendamos estas cosas, que entendamos que
Hay un propósito por el cual fueron escritas estas palabras. Y lo más importante, el hecho que nosotros podamos entender es para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que el propósito de nosotros es poder entender esto. Cuando nosotros hablamos con una persona para ver si puede escucharnos el mensaje de la palabra, el propósito para hablar con ella es, ¿cuál es? Que esa persona pueda llegar a los pies de Jesucristo. Entonces, nosotros debemos tener ese propósito siempre, todos los días, en cada momento, en cada instante. Mire, si nosotros los cristianos evangélicos predicáramos la palabra todos los días, cada instante, con las personas que nos encontráramos, mire cuántas personas fueran creyentes. Yo quiero hacer una gran diferencia en muchas cosas. Había una hermana acá en nuestra iglesia, ella partió con el Señor. Me gustaba mucho algo de ella que ella hacía, todo el tiempo entregaba un folleto, todo el tiempo. Pero no llevaba a la persona a Cristo. Yo siempre le decía, tú tienes que llevar a la persona a Cristo. Pero yo le predico, Dios va a hacer la obra a través del folleto. Pero si la persona no cree en Cristo como Salvador, nada es. Y la segunda cosa que te quiero decir, siempre le decía lo siguiente era, no tanto creer en Cristo. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? ¿Dónde aparece en la Biblia que nosotros tenemos que evangelizar? ¿Algún versículo? ¿Hay algún versículo en la Biblia que me diga a mí que yo tengo que evangelizar? Dígame un texto bíblico, a ver, ¿cuál es? Vamos a ver, vamos a comprobarlo, a ver si es. Ajá. ¿Qué más dice? Síguemelo leyendo en todo el contexto. ¿Y qué más? Enseñándoles que igual. Mire, ¿cuál es el trabajo principal que aparece en ese pasaje? Evangelizar, dice ahí. Enseñar, discipular. ¿Sabe cuál es el trabajo principal? Es discipular. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? No, es que eso no es lo que hacemos. Nosotros no discipulamos. Lo que nosotros tratamos es presentar el evangelio rapidito para no tener compromiso. No tener compromiso es suficiente. Pero Dios no nos llama a nosotros a disimular las cosas. Y nosotros disimulamos muchas cosas, lo que hacemos en el evangelio para atraer a las personas. Y yo quiero decirle siempre una cosa, mire, como tú traigas a las personas, con las cosas que tú traigas a las personas, en esa misma manera como lo traes, de esa misma manera las personas se van a quedar para buscar lo que le des. Si no le das lo que le ofreciste, se va. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Qué hacen las esposas cuando después de una semana de casada? No es así que siempre dicen, pero tú no eras así. Pero es que tú me tratabas muy bien. Pero tú me hablabas muy dulcemente, me decías que me ibas a la luna, a las estrellas. ¿Y qué pasó con la luna y las estrellas? Pasa en los matrimonios, pasa en las películas, pasa en TNT, ¿verdad? Pasa en la vida real. Todo eso pasa en todos nosotros. Pero se nos olvida. Y a veces nosotros los evangélicos también somos así. Ofrecemos, mire, castillos, todo le ofrecemos a las personas, ¿no? Villas, castillos, todo le ofrecemos. Cuando llega el evangelio, además le decimos muchas veces, todo en el evangelio es color de rosa. No vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. Vamos a ser sinceros, levánteme la mano los hermanos aquí que no han tenido problemas. Que no han tenido problemas. Oye, qué buenos son verdaderos evangélicos. No dijeron mentiras. Esa es la verdad. Todos tenemos problemas. ¿En qué se diferencia? En que nosotros hemos aprendido a vivir con Cristo y a superar con Cristo los problemas. ¿Alguna vez en la Biblia dice, qué texto de la Biblia dice, y no tendrás ninguna enfermedad, ni vas a padecer? ¿Alguna vez en la Biblia dijo eso? No. El Señor siempre nos dijo una cosa muy importante, que sí estaría con nosotros. Y allá, por ejemplo, en Isaías 43, cuando usted lee ese pasaje maravilloso, muy hermoso, y también Isaías 60, esos pasajes tan hermosos, que dice que pasaremos por las aguas, pero no te anegarán. O sea, vas a pasar por las aguas, te vas a inundar,
te van a pasar situaciones, te van a pasar crisis, pero en todas las cosas el Señor va a estar con nosotros. Y yo entiendo, todos nosotros tendremos problemas, todos nosotros podemos tener dificultades, pero el Señor nos va a ayudar, Él no nos va a dejar solos. Eso es lo que nosotros debemos aprender principalmente. Así que cuando nosotros comenzamos a hablar el evangelio, tenemos que hablar un evangelio verdadero. Porque si hablamos un evangelio que tiende a ser falso, la gente va a vivir por ese evangelio. Y no el evangelio correcto, no el evangelio verdadero. Y la gente debe llegar a Jesucristo es con el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. ¿O acaso el evangelio de Cristo es falso y nosotros tenemos que disimularlo para que la gente crea entonces en ese evangelio? No, el evangelio de Cristo tiene poder. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, poder de Dios. Es la expresión en griego es dinamita, para que usted pueda entender la palabra que está usando allí. Es explosiva. Es tan fuerte, de verdad, una fuerza espiritual tan grande. Y la palabra en griego es dinamito, dynamo. Es poder de Dios. Es transformación de Dios. Y nunca nosotros podemos disminuir ese poder que tiene el evangelio. Cuando disminuyo el poder del evangelio, yo tengo vergüenza de presentarle el evangelio a la persona. Es necesario nosotros hablar del evangelio a cada criatura, a cada persona. Mi hermano, yo hoy mi deseo de verdad es que usted salga de verdad, por lo menos, aunque sea que salga acá entusiasmado. Y que usted cuando termine la última parte del último punto que yo estoy hablando aquí en esta mañana, usted salga diciendo, esta semana le voy a predicar a una persona. Que se convierta. Yo no tengo que decirle que se convierta la persona. Porque eso va a depender de quién, de Dios. Dios dice una cosa muy importante, el apóstol Pablo dice que somos olor fragante, ¿verdad? En los que se salvan, pero somos olor de muerte en los que se pierden. O mejor dicho, dice la palabra que cuando predicamos, que cuando hablamos a otras personas de Cristo, va a depender del Señor y la obra del Señor. Y si no creyó, bueno, es olor de muerte, ya está muerto, de todas maneras ya llegue. Y si no, y si creyó en Cristo, amén, gloria a Dios, es salvo. Y entonces ahora tenemos una estrellita, una parte muy importante que el Señor tiene allí. Pero le hago una pregunta de todas maneras. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo con usted? Que usted le haya predicado y que usted le haya preguntado y le haya dicho, ¿quiere recibir a Jesucristo como Salvador personal? Mire, no es presentar, y perdonen mi hermano que es Gedeón, no es entregar un Nuevo Testamento a la persona, eso no es predicar. Muy buen trabajo, bendigo ese trabajo, acompaño ese trabajo, pero déjeme decirle, eso no es predicar. Eso es un trabajo. Entregar un folleto, muy bien, lo bendigo y de verdad, sígalo haciendo, pero déjeme decirle, eso no es predicar. Predicar es que usted se siente con la persona y comienza a hablar de la palabra y decirle, mira lo que dice la Biblia acá, mira Dios quiere decirte tal cosa a ti, mira el Señor dice esto en la palabra de Dios, mira dice la Biblia Romanos 3:23, mira Tito 3:5 dice tal cosa y comenzar a hablarle de la palabra de Dios. Y mostrarle a la persona este pasaje que acabamos de decirle nosotros en este momento. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en quién, en el Hijo de Dios. Mi propósito debe ser que él crea en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y que sepa que puede tener vida eterna cuando ha creído en Jesucristo como Salvador. Mire, cuando yo le digo esto, a mí se me paran, como dicen, los pelos. Me erizo, ¿sí? Porque de verdad que no hay una cosa más importante que hablar de la persona de Cristo. Porque yo sé y entiendo esto. Últimamente yo he perdido un poquito esta parte. Pero yo antes era un poquito más fuerte. Y en toda parte donde yo estaba, inmediatamente estaba predicando la palabra. Y tenemos que levantarnos otra vez, mi hermano. Tenemos que levantarnos, usted, yo tengo que levantarme también.
Yo he llevado a muchas personas a Cristo como Salvador en mis Biblias, y tengo varias Biblias que he usado en los años que tengo predicando la palabra. En mi portada al principio tengo las personas. Cada vez que creen en Jesucristo como Salvador, yo trato de colocarle el nombre de la persona aquí para recordar la fecha que creyó conmigo, en el día que creyó, por si acaso la persona se olvida. Porque si hay una cosa muy importante que para nosotros los evangélicos es muy importante, que sepa la fecha cuando usted creyó en Cristo. En estos días una de las jovencitas me predicaba la palabra, una de las casitas acá vino a la iglesia, a la casa, y tenía un grandísimo problema, una situación que estaba pasando. Entonces le prediqué inmediatamente el evangelio. Mi esposa me llamó para que hablara con ella y la aconsejara, y yo terminé predicándole. Y ella creyendo en Jesucristo como Salvador. Y le digo, anote esta fecha que es muy importante. No hace falta. A mí lo que me importaba era que usted me hablara del evangelio. Me gustó tanto que me hablara de Cristo. Sí, pero anota la fecha, porque para nosotros los evangélicos es muy importante saber la fecha. ¿Y por qué, pues? Porque si no tienes una partida de nacimiento, el día que tú comenzaste de saber cuándo creíste en Cristo, ¿qué sucedió? ¿Por qué tú creíste en Cristo? Cuando vayas un momento a otra iglesia, el pastor te preguntará, ¿qué le vas a responder? Si no tienes la fe, el fundamento por la cual tú creíste en Cristo. ¿Qué sucedió para que tú creyeras en Cristo como Salvador? Miren, muchas veces nosotros perdemos todas estas cosas y necesitamos entender todas estas partes que son importantes para nosotros predicar el evangelio. Así que la primera cosa cuando nosotros hablamos a una persona es que necesitamos es convencer a la persona de entender primeramente a ella como pecadora, que entienda que necesita entender primeramente a Dios, comprender el mensaje de la palabra, y al comenzar a entender el mensaje de la palabra es la primera cosa que la persona debe hacer en su procedimiento. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido hace unos años atrás, estaba predicando sobre esto más o menos aquí en la iglesia, estábamos en el otro local, y le hablaba a una hermana en Cristo, que ella tenía como unos 40 años en el evangelio, y la tomé a ella como ejemplo en el momento en la clase que estaba teniendo para predicar la palabra. Y déjenme decirle, al terminar la clase, la hermana que estaba haciendo mi modelo en ese momento, ¿sabe qué me dijo? Pastor, en todo lo que me habló, yo nunca me he dado cuenta que he tomado la decisión por Cristo. Necesito creer en ese Cristo que usted presentó hoy. Y sabe, ese día creyó en Jesucristo como Salvador personal. Ya había sido bautizada hacía no sé cuántos años en la vida y tenía como 40 años en el evangelio. Qué importante que nosotros presentemos bien el mensaje del evangelio. Si nosotros presentamos bien claro el mensaje del evangelio, que quede claro en la mente de las personas, eso es la primera cosa que nosotros debemos entender. Entonces nosotros debemos comenzar, por lo menos yo voy a tomar como ejemplo, hay muchos métodos, pero hay uno de los métodos que a mí me gusta muchísimo y el que yo más uso, y es lo que llaman evangelismo explosivo. ¿Y por qué? Porque hay dos preguntas que son las que me hacen siempre reflexionar a las personas, y veo cómo las personas tambalean en el momento cuando les hago siempre esa pregunta. Entonces la primera pregunta es que se le hace a la persona es, ¿ha llegado usted a un punto en su vida espiritual que sabe con certeza que si muere hoy, iría al cielo? Mire, sirve hasta para los testigos de Jehová. ¿Usted quiere que un testigo de Jehová se vaya rápido de su casa? Hágale la pregunta. Y no le va a durar mucho tiempo, porque no va a saber qué responderle. Primero, porque no es salvo. Segundo, porque no sabe cómo se tiene la vida eterna. Y la segunda cosa que tal vez, y si le responde algo, le va a decir, bueno, dependiendo de cuál era es, ¿no? Porque hay una era atrás que decía, bueno, yo soy de los 143,000 que está involucrado, pero resulta que ahora hay más de 143,000 testigos de Jehová. Ahora existen muchos más. Estamos hablando de miles de testigos de Jehová. Entonces, si ya se pasó la lista de los 143,000, ¿será que tú estás en esa lista? La persona duda inmediatamente. Esa es la primera cosa. Pero dígame la segunda cosa, para que la persona comience a pensar, bueno, entonces ahora hay otra ola
Y dice, no, lo que pasa es que después de esto, dice la Biblia también, que habrán una multitud. Ahora después arreglaron la cosa, ¿no? Porque ya sabían que el argumento de los 143,000 se pasó y ya no son 143,000. Ahora hablan de la multitud. Y como hablan de la multitud, bueno, tal vez yo estoy en esa multitud. Por ahí se van, por ahí en esa parte. Pero cuando la persona, usted primeramente le hace pensar en el cielo, porque hay una cosa muy importante, hacerle pensar a la persona qué va a pasar después que parta de acá de la tierra. Si no sabe qué va a pasar al partir de aquí de la tierra, se va a dar cuenta que necesita algo para asegurarlo aquí, necesita un seguro para llegar al cielo. ¿Y cuál sería el seguro que va a conseguir para llegar al cielo? Ok, entonces tenemos el seguro que usted va a conseguir, pero muy importante la respuesta que la persona le pueda dar. Tenemos que estar muy atentos a las respuestas de las personas que nos dan. Primero, porque hay una cosa muy importante. Si yo le hago una pregunta a una persona, si yo estoy en conversación con una persona, la primera cosa que yo necesito, o que la persona también necesita, es que nosotros le prestemos atención. A mí me gusta que la gente me mire a los ojos. ¿Y sabe qué me fastidian los jóvenes en el día de hoy? Yo soy sincero, pero los jóvenes se los voy a decir. Que cuando uno está hablando con ellos, están así, sí pastor, ok, sí pastor, yo voy a estar, y no lo mira uno en la cara. Y está conversando con uno, ya un momentico, falta de respeto. ¿Usted sabe que esto es una falta de respeto? Usted me está diciendo, tu conversación no me vale lo que tú me estás hablando aquella persona. Bueno, yo estoy hablando muchas cosas a la vez, pero es que es necesario. Pero imagínense que usted hace eso también con la persona y esté evangelizando y esté con el celular, porque yo veo jóvenes acá así en esta manera. Y imagínense, hablando del evangelio de la persona y con el celular. La primera cosa que yo le diría es, si usted va a evangelizar, deje el celular en su casa. Porque si usted no se sabe abstener, entonces deje el celular en su casa, porque usted no va a poder evangelizar, porque la gente va a sentir eso como una falta de respeto, una falta de interés, una falta de atención, y las personas necesitan atención. Si yo estoy conversando con una persona es porque quiero conversar con esa persona, porque deseo conversar con esa persona. Yo le digo a los muchachitos de la iglesia, los saludo y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y entonces el niño viene y me dice, bien, pastor, pero ya va, te estoy hablando, mírame a los ojos. Y otra vez, no, pero mírame a los ojos cuando estés conversando conmigo, porque tenemos que enseñarle a los niños. Una de las cosas muy importantes que ha perdido esta humanidad es ese contacto visual, esa relación de persona. Y nosotros necesitamos levantar esa relación de persona. Mire, cuando usted va a hablar a una persona de Cristo, la primera cosa, si le hace la pregunta de que si pensaría ella, si ha pensado también qué va a pasar con ella al salir de aquí de esta tierra, la primera cosa es que nos digan alguna respuesta, cualquier cosa que nos diga. Me dijeron los hermanos, hoy vamos a salir tarde porque iba a predicar el pastor y nos va a predicar el hermano Ángel. Así me dijeron, hermano Ángel. Me hicieron esa comparación. Permiso con el agua. Bueno, ¿sabe? Esa pregunta necesita respuesta. Y si esa persona, si usted está hablando con esa persona y esa persona se queda callada, ¿qué haría usted? Porque necesitamos una respuesta a la persona. Yo le diría, ¿qué piensa? ¿Está inseguro? ¿Necesita alguna ayuda para pensar también lo que significaría el hecho de ir al cielo? Ir al cielo significaría estar en la presencia de Dios. Ir al cielo es saber de que vamos a ir a una vida eterna. Porque existe la vida eterna, pero también existe el infierno. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Qué piensa usted? Si la persona, si necesita ayuda. Pero cualquier respuesta que la persona me da, yo debo considerarla la más honesta, la más sincera, y debo aprender a escucharla de tal manera que debo felicitarla por la respuesta que esa persona me da. Aquí hay personas que yo he evangelizado, que yo le he hablado la palabra y está aquí con nosotros, y algunas personas que están aquí conmigo, que le hablé el evangelio, le prediqué esta palabra, y yo me recuerdo a Giovanni, que está acá, acaba de llegar. A Giovanni le hice esa pregunta. Y Giovanni
en momento pensó también en el momento. Por cierto, que estábamos a la entrada de aquella puerta, hablando de la palabra. Y yo recuerdo, mire, una cosa muy importante, o sea, la respuesta que las personas nos dan. Algunas personas dicen, siendo sincero, de verdad que yo no creo que iría al cielo. Muy bien, qué bueno, qué honesto. O sea, me gusta cuando hablo con las personas que sean sinceras. Me gusta que me expresen lo que sienten y esto está muy bien lo que tú me estás diciendo. Pero ¿sabe qué dice las Escrituras? Volvemos otra vez al pasaje. ¿Recuerdan cuál es el pasaje? A ver si se lo acordaron, a ver si se acuerdan ya. ¿Cuál es el pasaje? El único versículo que citamos esta mañana. Primera de Juan 5. Es que ya ustedes tenían que aprendérselo. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un evangélico es el primer versículo que se tiene que aprender después de Juan 3:16. Es el primer versículo, el segundo versículo que usted tiene que aprenderse después de Juan 3:16. Porque la vida del evangélico, la vida del cristiano, la vida del cristiano verdadero está en predicar. Mi vida no puede ser otra sino predicar. En estos días, en esta situación que he tenido con el corazón, con los 2 infartos y la cuestión que he tenido, he estado en algunas reuniones de pastores. Y no sé, indirectamente algunos pastores me dicen, bueno, ya, pastor, ¿cuántos años tiene usted? Cuando le oí la edad dicen, bueno, usted con su enfermedad usted debiera retirarse. Yo me río. Primero me río porque ¿dónde aparece en la Biblia que hay jubilación para el cristiano? ¿A dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece en la Biblia que Juan se jubiló? Que Pablo se jubiló, que Lucas se jubiló. ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver, ¿alguno de ustedes leyó eso en la Biblia? Estuvieron al final, hasta el final con el Señor. Mi vida, hasta el final con el Señor. Y yo espero que haya ese epitafio en mi tumba. Y si muero con Cristo, gloria a Dios. Pero mi vida es con el Señor. Es mi relación con el Señor. Yo no puedo tener otra cosa en mi vida si no es la relación con el Señor. Eso es lo principal. Y la vida del creyente está allí, mi hermano. La segunda pregunta, después que le hagamos la primera y que la persona nos haya respondido. Entonces, si usted muriera hoy y tuviera que presentarse delante de la presencia de Dios y Dios te preguntaría, ¿por qué crees tú que debo dejarte entrar al reino de los cielos? ¿Qué le contestaría? ¿Qué le respondería? ¿Le han hecho alguna vez? A ver, levánteme la mano si alguna vez para llegar al evangelio a usted le hicieron esa pregunta. A ver, levánteme la mano. 1, 2, 3, 4, ok, nada más 4. Está bien, está interesante. 5, ok. También Osvaldo, cuando le prediqué también la palabra también en aquel momento. Sí, también, que creyó en Cristo. Ya se me olvidan las personas que han creído en Cristo conmigo. Mire, es muy importante hacer esa pregunta. Porque las personas, la primera cosa que harían, bueno, yo he hecho muchas cosas bonitas. Yo hago muchas obras. Yo hago bien a mi vecino. Yo nunca tengo mala intención para hacer las cosas. Las cosas que yo hago, las hago de verdad para agradar a los demás, dicen las personas. Muy bien, maravilloso que me estás diciendo esto, le digo yo a las personas. Tremendo, qué bueno que se haga así de esa manera. Pero miren lo que dice las Escrituras. Y entonces nos vamos a algunos pasajes y ahí es donde nosotros vamos a hablar del primer punto que es muy necesario. ¿Y cuál es el primer punto que nosotros vamos a hablar? Exactamente el punto que comenzamos conversando al principio. ¿Cuál fue el primer punto que comenzamos hablando al principio? ¿Cuál fue el tema principal que hablé al principio? La gracia. Tuviste pendiente. Ese es el tema principal, la gracia. Comenzamos por la gracia. ¿Sabe? Es muy importante. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvados. Mire, estos versículos que estoy diciendo, los evangélicos se los tienen que saber totalmente de memoria. Aquí estoy hablando a puros evangélicos. Mis hermanos son evangélicos
no son de otro redil, son del mismo redil, porque son de la iglesia del Señor. Tiene otro nombre la iglesia local, pero son de la iglesia del Señor. Pero siendo de la misma iglesia del Señor, somos el mismo redil, el redil de Cristo. Y nosotros los cristianos tenemos que acostumbrarnos a hablar la palabra de Dios. Y una cosa muy importante que la persona entienda: porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y dice, y esto no de vosotros. ¿Sabe qué indica la palabra de Dios? Que puede ser salvo por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, no es tuyo ni mío. No te pertenece ni a ti ni a mí. Y él dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dios te está diciendo, es Dios quien te lo da, no te lo ganas tú. Es Dios quien lo declara. Es Dios quien te dice, eres salvo. Es Dios quien te dice, ven hijo mío. Es Dios quien te llama y te dice, levántate y ven. Yo quiero darte, yo quiero perdonarte. Entonces, cuando Dios te comienza a hablar de su palabra, estás entendiendo entonces que Dios es quien llama. Yo no voy porque he creído. Yo voy porque Él me llamó. Y no consiste en que yo le haya amado, porque no es que tú le hayas amado. Fue Cristo quien murió en la cruz de Calvario, quien te amó. Él murió por ti. Las personas deben saber esto y entender que este punto de la gracia es el llamado de Dios, porque gracia también es llamado de Dios. Y Dios te está llamando para que creas en Él. Dios te está llamando para que seas salvo. Dios te está llamando para perdonarte. Dios te está llamando para que seas hijo de Dios. No, pues llamo un momentico, yo soy hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. ¿Cómo que no soy hijo de Dios? Mira lo que dice Juan 8:44. Tiene que sabérselo también. Porque no, si no se sabe Juan 8:44, ¿cómo le va a mostrar a la persona que todos los que son hijos del diablo, todos los que dicen mentiras, todos los que engañan, son hijos de Satanás? Porque el diablo peca desde el principio, dice Juan 8:44. Y él está diciendo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él peca desde el principio. Él miente desde el principio. Dios dice, no eres hijo de él. Y por eso es muy importante que tú tienes que entender Juan 1:12. ¿Y qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjate las dos cosas que la Biblia está diciendo. Número 1, le recibieron. Número 2, los que creen. Si tú no crees, ¿y qué es lo que vas a creer? Y si vamos a hablar. Y es muy importante, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo de Dios. Hoy en día, mi hermano, se está corriendo muchas falsas doctrinas. Y perdóneme si usted está escuchando alguna por ahí, debo hablarla completamente. En estos días yo voy a traer el tema también sobre esto, para hablarles sobre los mesiánicos. No sobre, es en contra, porque ellos están falseando la palabra, engañando a los evangélicos. Y muchos evangélicos, miren, han pasado, se han cambiado de fila, así rápidamente. Y algunos que se cambiaron de fila ya no hayan ni qué hacer. Porque ahora perdieron la salvación, perdieron todo, porque ahora no tienen ni a Cristo y ahora están todos confundidos. Porque después de haber creído en Cristo, dejaron a Cristo, pero ahora ya le dicen que Cristo no es el Salvador. Ahora ya le dicen que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo es un enviado maravilloso, hermoso, un gran maestro. Igualito como los testigos de Jehová. Ahora niegan a Cristo como Salvador. Bueno, después hablamos de ese tema, que es muy importante. Después vamos a conversar un poquito sobre el tema. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que en Efesios capítulo 2, 8 y 9, y luego el versículo 9, que no le he citado, que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Biblia es muy clara de lo que la Biblia está diciendo. No por obra. Nadie podrá ser salvo por obra. Usted sabe lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Ah? Cualquiera que fallare en un punto será culpable de toda la ley. Es decir, usted puede guardar la ley, usted puede hacer todas las obras del mundo, pero si falló un punto, usted perdió la salvación. Usted no puede ser salvo.
Entonces, es muy importante también Santiago capítulo 2, versículo 10, saberlo en ese momento, porque usted no sabe con la persona que está hablando. Y necesitamos entonces conocer también Santiago capítulo 2, versículo 10. A mí me gusta cuando los evangélicos anotan. Y ustedes no trajeron nada para anotar hoy, parece, porque no veo a nadie anotando. La hermana por acá sí, por ahí le viene. Ah, muy bien. Eso es necesario anotar. ¿Y por qué es necesario anotar? Porque usted tiene que convertirse en un evangélico que predica, que habla, que de verdad que las personas se conviertan al evangelio, de verdad que nosotros seamos una iglesia evangelizadora, de verdad que seamos una iglesia que predica a Cristo. Y aquí sí podemos decir, nosotros predicamos a Cristo, que me salga así como mexicanito. Nosotros tenemos que hablar, hermano, del evangelio de Cristo. Mire, en el evangelio hay poder. Y si hay poder, tenemos que creerlo. No tenga vergüenza de predicar la palabra de Dios y que la persona se pueda convertir en el evangelio. Yo predico la palabra, mi hermano, y cuando yo predico la palabra, yo no estoy pensando si se va a convertir o no se va a convertir. Lo que yo estoy solamente es hablando la palabra y estoy pensando que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Él se encargará. Y Él juzgará, Él hará todas las cuestiones, pero mi trabajo es predicar la palabra y hablarle la palabra. Esto es mi trabajo, mi hermano. Y el trabajo de cada cristiano es que hablarle del evangelio al bodeguero, a su vecino, a la persona que le va a limpiar el terreno en su casa, a la persona, al médico, a cada persona nosotros tenemos que hablar del evangelio. No podemos perder ningún momento sin predicar la palabra. Nosotros necesitamos entender este punto. Entonces la primera cosa que nosotros entendemos es esta parte, o sea que no podemos ganar el cielo. Tito capítulo 3 versículo 5, también en Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mire, usted está viendo y está notando, aquí todavía yo no tengo el texto bíblico. Yo puedo decirle que el 90 y pico % de los versículos que le estoy citando, me los sé totalmente de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, hermanos, estar preparados. Y todos estos textos bíblicos usted se los tiene que aprender de memoria. De verdad que nosotros debiéramos hacer un repaso cada domingo acá para preguntar, dígame el texto tal, dígame el texto tal, dígame el texto tal. Los evangélicos debiéramos estar haciendo esto todo el tiempo, para que así en esta manera todos estemos preparados de verdad para predicar la palabra. Todo el tiempo tenemos los versículos bíblicos aprendidos, totalmente. Entonces se nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es muy importante entender el texto bíblico porque no nos podemos engañar muchas veces. A veces nos engañamos y como no entendemos el versículo lo leemos rapidito, ¿no? Y ahí dice varias palabras que están aquí. Dice, sino por su misericordia, sino por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué significa esto por el lavamiento de la regeneración? Mire, antiguamente, en la ley anterior, en los mandamientos anteriores, en el Antiguo Testamento, cuando las personas iban a entrar al santuario, que entregaban sus sacrificios, luego entonces de haber pasado allí, estaba el lavacro. Los sacerdotes no podían pasar al santuario si no pasaban por el lavacro. Al pasar por el lavacro, entonces allí en ese momento se quitaban la sangre y todo ese tipo de cosas, las inmundicias que tenían. Y de allí pasaba entonces para rociar la sangre allá en el santuario y luego al lugar santísimo donde iban a pasar. Pero no podían pasar así impuros. Si pasaba impuro moría también. No podía pasar así en esta manera. Usted no puede llegar a Jesucristo con sus pecados así en esta manera. No puede llegar a Dios con sus pecados. No podemos llegar a santificar al Señor, no podemos adorar al Señor con los pecados que tenemos nosotros escondidos, alguna cosa por el estilo. Nosotros debemos pasar por el lavamiento. Y en este caso, para creer en Cristo necesitamos el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa esto? Que la sangre de Cristo nos lava a nosotros de pecado. Que yo confío en el poder de la sangre de Cristo, que tiene poder para perdonar mis pecados, que tiene poder para redimirme, comprarme, o sea, para presentarme delante de Dios. Y esto es lo que la Biblia está diciendo. Y luego dice, y por la renovación en el Espíritu Santo.
Tal y cual como se lo dijo el Señor a Nicodemo, ¿recuerdan? Si no nacieres del agua, ¿por qué el agua? Porque era el lavamiento. Entonces, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Necesitaba las dos cosas, necesitaba el lavamiento de la regeneración y necesitaba la renovación del Espíritu Santo. Y esto lo necesitamos nosotros para llegar a Cristo como Salvador personal. O llegar a Dios, pues principalmente porque Cristo es el que nos presenta así en esta manera. Esto es necesario entender el pasaje para que nosotros podamos también explicar sobre la persona que necesita a Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Y es su sangre preciosa la que ha dado para cada uno de nosotros. Llevamos entonces, ¿qué? El punto principal, la gracia. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Hermano, ya te pasé ya. Bueno, ok. No, vamos a dar hasta la gracia. Y la próxima semana yo los quiero invitar, pero los quiero ver, hermano, con su cuadernito, con su lapicito, y de verdad que usted esté anotando acá, y que nosotros podamos de verdad comenzar a obrar en Cristo. Pero mire, solamente hablando de la gracia a una persona, solamente hablando de la gracia del Señor, la persona se va a interesar. Así que esta semana, hermano, converse con su abuela, con su tío, con su primo, con el primo, si tiene cita con el médico, háblele al médico. Si tiene que ir al bodeguero, allá al frutero, háblele de la gracia del Señor, háblele al Señor y comience a presentarle. Necesitamos de verdad que los cristianos comencemos a hablar de la palabra del Señor, que nosotros comencemos a presentarle el evangelio del Señor para que las personas puedan entender. Podemos usar alguna ilustración, ¿no? Como por ejemplo, para hablar de la gracia del Señor. Si yo le diría a una persona, mira, yo te quiero obsequiar mi celular. Y si yo le digo que te voy a obsequiar el celular, y después le digo, ¿cuánto me das por él? ¿Lo estoy obsequiando? ¿Ah? Alguna persona dice, mira, yo tengo aquí esta parte, a veces tengo que preguntar, ya va, ¿me lo estás obsequiando, me lo estás entregando, me lo estás vendiendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, necesitamos entender este punto, ¿eh? Entonces yo le digo a la persona, la primera cosa es que ¿me tendría que pagar la persona a mí? No, ¿verdad? Si Dios nos dice a nosotros que su gracia es maravillosa para dármela a mí, entonces, ¿tendría que pagarle yo a Dios? ¿Tendría que hacer yo obras para que Dios me diera su salvación? No, no es eso lo que la Biblia me está diciendo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, Dios te lo está regalando, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, entiende la gracia de Dios. Busquen definiciones de gracia esta semana. Búsquela. Pero mayormente si un diccionario evangélico siempre le va a decir eso, don gratuito, favor no merecido. Pero el diccionario evangélico debiera ser más amplio. Debiera decir también muchas cosas. Porque todas estas cosas que yo nombré, que nombré en la palabra de Dios, todas nos pertenecen porque Dios nos las ha dado. Que soy hijo de Dios. Que tengo una nueva naturaleza. Que tengo un don maravilloso. Que tengo capacidades dadas por Dios. Eso también pertenece a la gracia. Todo eso es gracia. Que es lo que se llama carismatea en griego. Y eso me lo entrega el Señor a mí. Y me lo da a mí cuando yo llego al Evangelio. Así que su gracia es maravillosa. Su gracia nos llena. Cuando entonaban esos cantos esta mañana, mis hermanos, cuando entonaban ese canto cara a cara, yo pensaba en ese momento y le decía al Señor, allí estaba parado allí en la puerta y le decía, Señor, gracias. No hay cosa más hermosa que me ha pasado en mi vida que tú, Señor. Tú has llenado mi vida. Y si usted sabe que el Señor ha llenado su vida, ¿no tiene usted para darle a otras personas de Dios? Que esas personas conozcan a Cristo como Salvador. Que esas personas se llenen de esa gracia maravillosa que lo ha traído usted en esta mañana. Mire, ¿por qué permanecemos nosotros en el Evangelio? No es por su gracia. No es por su gracia maravillosa.
Que yo puedo decirle hoy aquí al Señor, Señor, qué bonito estar aquí en tu presencia. Qué bonito, Señor, estar acá. Como dice el otro canto, sé que, ¿cómo dice? Sé que llena mi... Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Y eso es lo que hace el Señor. Sé que su fidelidad me hace estar aquí. Sé que su poder me llena. Mi hermano, vamos a decírselo para darle gracias a Dios por su gracia maravillosa. Y los muchachos, yo voy a pedirle que por favor si pueden entonar ese canto. Porque Dios quiere hablarnos también a través de esa gracia maravillosa en nuestra vida. Y vamos a decírselo cantando al Señor, como los hermanos me van a ayudar también a través del canto. Y el próximo domingo sigamos con el tema, porque su gracia es mayor, su gracia es maravillosa, su gracia me ha llenado. Hoy aquí estoy presente en la presencia del Señor. Ok. Abril está en la clase. Vamos a sacarla de la clase aquí en este momento. Ya viene para acá ya Abril. Pero algunos de ustedes, mi hermano, antes que pasen ellos con el canto, ¿tiene algún testimonio de la gracia de Dios en su vida? ¿Cómo fue la gracia de Dios en su vida? ¿Cómo se derramó? A ver, ¿quién quiere compartirla? ¿Ah? ¿Cómo fue esa gracia de Dios en su vida? ¿Cómo llegó? A nadie. A ver, mi hermana, aquí está mi hermana. Buenos días. Bueno, quería darle una oportunidad a otro, pero Dios me ha permitido compartir con ustedes. En el 2010, la gracia de Dios se manifestó plenamente en mi vida porque recibí un diagnóstico muy fuerte. Era, para aquellos que tienen algún conocimiento, era un cáncer grado 4 y él no se detectaba fácilmente en sangre. Entonces, el tratamiento a seguir era muy agresivo y que, como dijo el doctor y la doctora, solamente Dios sabe lo que va a pasar en ese momento. Y claro, cuando usted tiene 40 años, hijos pequeños y le dicen eso, es fuerte. Pero la gracia del Señor me permitió, por lo menos yo lo interpreto así, en una visión, en un sueño, que Él estaba conmigo y que nada malo iba a pasar. Y que cada día que yo pasara en ese tratamiento, en esas operaciones, en la radio, en todo lo que venía, iba a ser un día menos para llegar a mi recuperación total. Y entonces, desde ese momento yo entendí que cada quimioterapia, cada radioterapia, cada cosa de mi cuerpo que saliera, porque esto es plástico, mis 2 senos son plásticos, yo sabía que el Señor nunca me iba a abandonar y que cada día yo iba a disfrutar de su gracia, no importara las horas de radioterapia ni de quimioterapia, ni las intervenciones, la cual la última no podía mover sino solamente los dedos pulgares. Yo estaba feliz porque contaba con mi Señor cada día. Gloria al Señor, ¿verdad, hermano? Dios es maravilloso. Cuando yo veo testimonio así de fe, veo al Dios maravilloso obrando en nuestras vidas. Dios me ha levantado también a mí en estos días. Y aquí estoy, predicando otra vez la palabra. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo
Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y digámosle al Señor eso con convicción, que sabemos que es solo su fidelidad. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y se lo decimos una vez más. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Y qué bonito pensar que su gracia maravillosa nos ha perdonado. Su gracia maravillosa ha sido derramada en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por ese don maravilloso. Y aquí estamos, Señor, en tu presencia. Señor, obra en este momento. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Tú nos has traído y has querido manifestar esa gracia maravillosa. Nuevamente tu gracia se levanta en medio nuestro. Y es tu gracia, Señor, la que revela, la que hace manifestar de nuestras vidas la necesidad de ti, la necesidad de tu poder, la necesidad de tu presencia. No te podemos engañar. Señor, hay cosas que a veces podemos estar sintiendo en nuestro corazón, que a veces podemos sentir, Señor, miedos, temores que nos hacen fallarte. Pero Padre, toma el corazón que tenga miedo en este momento y que tu gracia sea mayor. Que tu gracia sea, Señor, llenándole su vida, saciándole, levantándole con el poder en Cristo Jesús. Que sea tu espíritu, la renovación de tu espíritu, actuando en la vida de esta persona. Señor, obra maravillosamente, porque confiamos en ti, Padre Santo. Gracias, gracias, porque cuando tu mirada está frente a nosotros, no podemos ocultarte. Y todo se revela, todo se muestra.
y sabes lo que hay en nuestras vidas. No te podemos ocultar, Señor. Necesitamos de ti. Manifiesta, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te lo imploramos y te damos gracias. Amén. Amén. Y de esta manera le voy a pedir al hermano diácono que pueda pasar adelante con la recolección de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a tener un momento de oración. Gracias te damos, amado Dios, por la bendición de permitirnos estar aquí en actitud de alabanza, de adoración y de agradecimiento por tu bendición. En este momento, Señor, te damos las gracias por tu provisión. Cuando los hermanos traen para depositar sus diezmos y sus ofrendas, te damos las gracias porque tú nos provees, tú satisfaces las necesidades del hogar, de la familia, y nos das también la bendición de entregar esa parte para tu obra, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pedimos que los bendiga, Señor, y nos guíe, Señor, en su administración conforme a tus enseñanzas y conforme a los propósitos que tú nos das. Recibe toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy comenzamos con la parte de Evangelio. No se preocupe, tal vez yo me voy a tardar un poquito de tiempo, porque de pronto los años de experiencia en una palabra, salen muchas palabras para explicar. Pero déjeme decirle algo lo siguiente. Los 5 punticos para predicar el Evangelio son rapiditos. Yo se lo puedo decir, hasta en 5 minutos evangelizo a una persona. En 5 minutos yo evangelizo a una persona. O sea, la primera cosa es que yo le hablo de ¿quién? De la gracia. En segundo lugar, hablo del hombre. En tercer lugar, de Dios. En tercer lugar, de Cristo. Y en tercer lugar, y en quinto lugar, de la fe que podemos tener en Cristo. 5 punticos. Yo no se lo puedo hablar en 5 minutos. Pero se lo quiero explicar a ustedes de tal manera que ustedes tengan de una manera muy extensa la comprensión de cada uno de estos puntos, que les quede en su mente y ustedes puedan desarrollarlo después en 5, 10, 15 minutos, dependiendo de lo que la persona le dé. Pero yo evangelizo a una persona en 5 minutos y en 5 minutos se ha convertido la persona en el Señor. Entonces recuerden los 5 puntos, vayan aprendiéndola primeramente, la gracia. Segundo, el hombre. Tercero, Dios. Cuarto, Cristo. Y quinto, la fe. Esos 5 puntos. Ustedes se los van aprendiendo y poco a poco lo vamos desarrollando. Recordando las actividades, hermano, esta semana. Mañana lunes las hermanas Déboras están en la actividad a las 3:30 orando por el grupo de mujeres que están allí trabajando. El día martes a las 3:30 están también, eso es el viernes, perdón, lo cambiaron para el viernes. El día miércoles estaremos en oración con la hermana Yajaira en el servicio de oración. El día jueves vamos a ver si mi esposa va a comenzar el estudio bíblico. Yo creo que ya está por comenzar. Y los hermanos que vienen a los estudios bíblicos, comuníquense con mi esposa. El día viernes a las 5:30 están los caballeros y las damas. A las 4:30 las damas. 4:30 las damas, entonces caballeros y damas ese día viernes. Y el sábado en la mañana oración a las 7:30 y luego a las 3:30 GAPRO, generación de adolescentes con propósito. El domingo nuevamente nos reunimos acá y recuerden, mi hermano, no se le vaya a pasar por alto, tráigase el papel, su cuadernito, su agenda, su lapicito. Yo lo quiero ver aquí con su agenda y su cuadernito para que estemos anotando y escribiendo, para que vamos a colocarnos, hermanos, en esta posición de seguir predicando la palabra de Dios, que Dios lo use usted a cada uno de ustedes. El último anuncio es que los padres, cuando terminemos acá, los niños van a estar todos en el salón de allá, entonces pueden pasar por allá a buscarlos. Sí, pero me dijeron que para que retiren ellos los niños.
Y también recordemos que hay hoy asamblea de iglesia al terminar el servicio, así que podemos saludarnos y luego nos reunimos nuevamente para la asamblea. Y hermanos, les voy a pedir que nos podamos colocar en pie para que podamos culminar este servicio llenos de gozo, de ese gozo que el Señor nos ha dado. Y les voy a pedir que entonen conmigo el coro de esta canción. Y entonemos el coro que dice: te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Una vez más, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y le decimos, eres fiel. Eres fiel y siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel y siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. La iglesia dice: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel.
Amén. Y no olvidemos que el Señor siempre es fiel, hermanos. Que Dios les bendiga y podemos saludarnos.